Los huesos. Hoy veremos la primera parte de los huesos, la estructura de los huesos. Acomodémonos para disfrutar de este hermoso tema. ¿Qué es la osteología? La osteología es una rama de la anatomía descriptiva que trata del estudio científico del sistema óseo, en general de los huesos que lo conforman en particular. En otras palabras, es parte de la anatomía que estudia el esqueleto. Veamos. El tejido óseo está constituido prácticamente por el 25% de agua, 45% de minerales, como ser fosfatos y carbonatos, y el 30% de proteínas, que es la osteína y el colágeno. La estructura de los huesos está conformado por la matriz extracelular y la matriz celular. La matriz extracelular está constituida por diferentes componentes. En este caso tenemos los componentes orgánicos, que está compuesto por un 90% de fibra de colágeno. Los otros componentes orgánicos que mantienen unidas las fibras de colágeno con la porción mineral del hueso. Estos se fijan el calcio a la matriz ósea. Las fibras de colágeno le dan cierta flexibilidad al hueso. También tenemos los componentes inorgánicos que son parte de la matriz extracelular, constituidos en su mayoría por depósitos de fosfatos y carbonatos de calcio. Además, contienen iones como ser magnesio, sodio, potasio, y este componente son los que le dan la dureza al hueso. Vamos a hablar de la matriz celular. La matriz celular es el componente celular de todos los huesos del esqueleto y está constituido básicamente por tres tipos de células. Contemplamos el osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Osteoblastos es la célula que sintetiza los componentes de la matriz extracelular, producen fibras de colágeno y sustancias fundamentales, que es donde se depositan los minerales. Los osteocitos son células que mantienen a la matriz extracelular realizando el intercambio de nutrientes con la sangre a través de unos finos canales denominados conductos calcóferos. Los osteocitos se originan cuando los osteoblastos pierden la capacidad de síntesis y quedan atrapados por la matriz extracelular en una cavidad llamada osteoclastos. Los osteoclastos son células que realizan la remodelación ósea, que estudiaremos más adelante, e intervienen en procesos del crecimiento óseo, reparación ósea y eliminación de porciones de matriz extracelular alterado o debilitado, que a la larga estos van a ir a formar el grosor prácticamente de los huesos compactos o de los tejidos compactos. El hueso se encuentra recubierto por dos membranas conjuntivas, que son el perósteo y el endósteo. Como se muestra en la imagen, el periósteo es una capa de tejido conjuntivo, que viene a ser toda esta parte de aquí, muy irrigado por vasos sanguíneos que cubren y protegen todo el hueso, excepto en las superficies articulares, en la parte superior. La parte más externa es denominada capa fibrosa, esta que es la que protege, y la capa más interna se denomina capa osteogénica. Es aquí donde tiene los osteoblastos. Luego tenemos el endósteo. El endósteo
este que se encuentra acá, constituido solamente por capa de osteoblastos que participan junto con los osteoblastos del perósteo en la reparación de las fracturas óseas. Es la membrana estructurada que tapiza las paredes de la cavidad medular amarilla, como ustedes observan, de la trabécula ósea. Es la parte esponjosa del hueso. Características del tejido óseo. El tejido óseo está formado por una matriz extracelular y por las células óseas matriz celular. Además de esto, es importante saber que estos tejidos forman parte del hueso de la mayoría de los vertebrados y que es sorprendentemente liviano. En el ser humano constituye aproximadamente solo el 18% de su peso corporal. Según la posición de las laminillas óseas, que son anillos concéntricos como se observa aquí, que dan dureza al hueso. El tejido óseo puede ser ya sea compacto o puede ser tejido esponjoso. Ahí está. Este es el tejido esponjoso y este es el tejido compacto. El tejido compacto tiene una estructura de anillos, como están ustedes observando, concéntricos, aplicados unos a otros sin dejar cavidad entre ellos. Estos rodean a unos canales longitudinales llamados canales de Haber, y los canales de Haber están conectados con otros canales transversales llamados los canales de Boltzmann, que son ocupados por los vasos sanguíneos, linfáticos y por el nervio o por los nervios. El conjunto de láminas concéntricas donde se encuentran los canales de Haber, osteoplastos, conductos calcóferos y osteocitos, reciben el nombre de osteón. Osteón es el nuevo hueso que se genera, ¿ya? O sistema de Haber. Este tejido lo encontramos en la porción más externa de todos los huesos de la diáfisis, es decir, la parte más dura, la parte media del hueso largo. Muy bien, continuamos. Este viene a ser el tejido esponjoso. Las laminillas óseas o trabéculas forman tabiques en distintas direcciones, dejando entre sí pequeñas cavidades donde se aloja la médula ósea roja. Desde allí los vasos sanguíneos penetran directamente en el hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes con los osteocitos. Este tipo de tejido óseo se halla en la porción central de los huesos planos y en la epífisis, que es la parte extrema de los huesos. Bien, ahora vamos a ver la médula ósea. Tenemos la médula ósea amarilla, que se encuentra rodeada de tejido compacto y contiene grasa como reserva de energía. Está formado por el tejido adiposo. Tenemos también la médula ósea roja, que se encuentra en el tejido esponjoso, como ustedes observan acá, y se encarga de producir células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Luego tenemos diáfisis, que es toda esta parte de aquí. Prácticamente es el hueso compacto, es el hueso duro prácticamente, el que se ha calcificado. Sin embargo, tenemos al epífisis, donde son los huesos bastante esponjosos que permiten el desarrollo del hueso. Luego tenemos aquí el cartílago, cartílago epifisario,
lugar donde se produce el crecimiento y la longitud de los huesos. También aquí tenemos el cartílago articular, es la zona de unión con otros huesos, ya que eso nos permite a nosotros el procedimiento de la articulación, el que nosotros podamos movernos y no nos cause dolores. Este cartílago articular es lo que mientras haya cartílagos el hueso sigue creciendo. Sin embargo, una vez que llega a su desarrollo completo o total, entonces se van endureciendo y ya no permite el crecimiento. Sin embargo, el desgaste, puede haber desgaste de ello, que es lo que ocurre cuando ya somos de edad avanzada. Muy bien, aquí tenemos lo mismo, el periósteo, que es el hueso largo, el hueso compacto. Tenemos los vasos sanguíneos, aquí están los canales de Haber, los de Volkmann, aquí está la médula ósea amarilla y hemos dicho que está rodeada de tejido compacto y contiene grasa como reserva de energía, ¿cierto? Y aquí tenemos prácticamente la médula ósea roja, que viene a ser esto, donde se produce, son los encargados de producir las células sanguíneas. Bien, vamos a continuar con la segunda parte, que son osteogénesis y funciones de los huesos. Veamos qué es la osteogénesis. Se define como el proceso de formación o de desarrollo de los huesos. Veamos. Ahí está. Después del nacimiento y a lo largo de la vida del ser humano, los huesos crecen tanto en longitud como en grosor. Los adolescentes, particularmente en un periodo de rápido crecimiento de los huesos, la osificación, proceso de formación de tejido óseo, continúa hasta aproximadamente los 20 años. Cuando se completa el crecimiento, ocurren diferentes procesos para que los huesos crezcan, ya sea en longitud o grosor. Veamos el crecimiento de los huesos en longitud. Es producido por el cartílago de crecimiento, ubicado en la zona de diáfisis y epífisis. Es la parte de los extremos donde están las articulaciones. Viene a ser estas partes de aquí, donde fabrican las células que se van a convertir luego en tejido óseo. Los huesos pueden crecer mientras las personas tengan cartílago de crecimiento, como dijimos hace un rato, ya que en la edad adulta este cartílago se calcifica y pierde la capacidad de crecimiento. También tenemos el crecimiento en grosor. El periósteo, que es la parte central, estos de acá, ¿cierto? Esto de acá, donde está la parte compacta de los huesos, fabrica nuevas capas celulares hacia la periferia, mientras que las capas internas se van eliminando de modo que el hueso es cada vez más grueso y su orificio interno donde se encuentra la médula amarilla se va haciendo mayor. Continuamos. ¿En qué consiste la remodelación de los huesos? Veamos. Cada año, entre el 5 y 10% de los huesos de nuestro cuerpo se disuelve y es reemplazado gracias al proceso llamado remodelación, que se da durante toda la vida. Este es el resultado de la actividad coordinada de los osteoclastos, que son los que sacan todo lo que no sirve, lo que está demasiado delgado o demasiado debilitado. Se disuelve, y de los osteoblastos que los reconstruye al lado de los osteocitos. Veamos.
La secuencia de remodelado óseo es iniciado por la resorción osteoclástica, ¿correcto? Seguida por la ausencia de células, es decir, la fase de cambio. Posteriormente, los osteoblastos aparecen en la laguna de resorción, que viene a ser lo que va cubriendo, y sintetizan la matriz ósea, que se llama la fase de formación, hasta que se produce un hueso nuevo, como están observando ustedes aquí. Fíjense, este es un hueso nuevo llamado osteón. ¿Cómo se repara un hueso fracturado? La reparación ósea comienza con la presencia de los osteoclastos. Son los que disuelven los desechos celulares, así como los fragmentos óseos. Luego los osteoblastos, junto con las células que forman el cartílago, secretan un callo, una masa porosa de hueso de cartílago, que rodea a la fractura. Es una especie de cartílago, una formación de callo cartilaginoso que rodea la fractura. El callo mantiene unido a los extremos del hueso, mientras los procesos de remodelación reconstruyen la forma original del hueso. Una vez que el callo está en su sitio, los osteoclastos, los osteoblastos y los capilares lo invaden nuevamente, nutridos por los capilares. Los osteoclastos descomponen el cartílago, mientras los osteoblastos añaden un hueso nuevo. Finalmente, los osteoclastos eliminan el exceso de hueso o el excedente de ese cartílago que había formado como un sobrante y restauran la forma original, aunque a menudo producen un ligero engrosamiento. Esto se da generalmente en el caso de los niños, de los adolescentes, ¿ya? Pero no es tan fácil en los adultos. Bueno, la verdad es que en los adolescentes tenemos la hormona del crecimiento, la tiroxina, producida por la glándula hipófisis, y en conjunto de ello así realizan prácticamente las funciones de autorregulación. Es una forma de equilibrio dinámico, podríamos decir, todo este proceso que se realiza. Veamos más. Funciones de los huesos. La verdad, el esqueleto óseo de los humanos y de la mayoría de los vertebrados desempeñan una amplia gama de funciones. Como estamos observando aquí, tenemos el de sostener y dar forma al cuerpo, proteger los órganos internos, servir de anclaje a los músculos, en fin. Prácticamente, como ustedes pueden observar aquí, la caja torácica protege a los pulmones, el corazón, el hígado, en fin. Y mientras que el cinturón pélvico, tenemos aquí en esta parte, brinda sostén y protege parcialmente a los órganos abdominales. Perfecto. Luego, ¿qué más tenemos? Sabemos que los huesos producen los glóbulos. Almacenan calcio, almacenan fósforo. Ya hemos dicho que lo almacenan como absorbe bastantes minerales, ¿cierto? Prácticamente almacenan los carbonatos de calcio, fosfatos de calcio, todo lo que es necesario para mantener la homeostasis mineral en la sangre, es decir, el equilibrio. Luego tenemos la transducción sensorial, que se refiere prácticamente a los huesos diminutos que forman la parte del oído, que son los que transmiten las vibraciones sonoras entre el tímpano y el cóclea. Entonces, lo que nos permite que nosotros podamos escuchar. Luego nos permite la locomoción. La selección natural para la locomoción eficiente
no solamente en los seres humanos, sino también en las aves, en los peces, las extremidades y las estructuras complejas que permiten a los seres humanos caminar, a las aves volar, a los peces nadar, y nosotros no solamente caminamos, corremos, saltamos, etc. Entonces nos permite la locomoción. Luego también, como dijimos hace un rato, en los huesos hemos visto ya que en toda la médula ósea, tanto en la amarilla, que es la que nos sirve de energía, acumulación, almacenamiento de energía, y en la parte de los extremos donde se encuentra la médula ósea roja, donde producen los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Muy bien. Tenemos también tipos de huesos. Tenemos los huesos largos, tenemos los huesos planos, corto, forma sesamoide, y los que llamamos irregulares. En el caso de los huesos largos son los que se encuentran en las extremidades, ¿cierto? Ya hemos visto que aquí es diáfisis, aquí epífisis, es que permite, ya hemos dicho, el crecimiento de los huesos, ¿cierto? Luego tenemos los planos. Y los planos prácticamente se encuentran en el cráneo. La longitud y el ancho de los huesos planos predominan sobre el espesor. Son más anchos que espesos, ¿ya? O sea, que gruesos en este caso. Constituyen cavidades en las que se albergan órganos como el caso del cráneo. Luego tenemos los huesos cortos. Estos huesos cortos, en la mayoría, están compuestos por huesos esponjosos y están localizados en las manos y en los pies. Por ejemplo, en los huesos del carpo y del metacarpo, ¿cierto? Luego tenemos los sesamoides. Y si ustedes observan, tienen la forma de la semilla de sésamo, por eso el nombre, y estos prácticamente se encuentran incrustados en los tendones para ayudar a su movimiento. Vamos a encontrarlos en todas las articulaciones de los huesos, ¿ya? En las rodillas, en los codos, lo vamos a encontrar. Muy bien, y luego tenemos los huesos irregulares. Como ustedes están observando, su forma es irregular, es decir que en esta clase de huesos no se destaca ninguna dimensión en particular debido a la complejidad de su forma. ¿Dónde se encuentran estos? Podemos observar en la columna vertebral. Bien, entre ellos también tenemos los neumáticos. Se llama neumático porque contiene aire en su cavidad interior. Por ejemplo, los huesos que forman la cara. No lo tenemos acá. Entre los alargados, como dijimos, también está el de la clavícula. Extremidades y clavícula. Muy bien, esos serían los tipos de huesos. Espero que el tema les haya gustado. Gracias por su atención.